No, estaba detenido. Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Les habla el profesor Josmar Zulbarán. ¿Cómo hago yo para quitar esto aquí? Profesor de la materia de mecánica de suelos. En esta primera clase voy a pregrabar para que ustedes puedan estudiar esta primera clase, ya que no hemos podido concretar los encuentros. Por tanto, les invito a poner muchísima atención para esta primera clase. La mecánica de suelos es una rama fundamental de la ingeniería civil que se enfoca en el estudio de las propiedades y el comportamiento de los suelos y rocas en relación con las estructuras de construcción. Es decir, en esta materia estudia principalmente el comportamiento del suelo y las rocas en esa relación que existe entre las estructuras que construimos y el suelo. Es decir, no podemos olvidar, ¿verdad? Ese término interacción suelo-estructura, ¿verdad? La mecánica de suelos es una disciplina que de alguna manera predice el comportamiento del suelo bajo distintas condiciones de carga, lo cual es esencial para garantizar la estabilidad y la seguridad de las obras civiles. Nosotros los ingenieros civiles no podemos de ninguna manera despreciar ese material de soporte o el comportamiento de ese material de soporte como lo es el suelo. Toda obra que nosotros calculemos y luego la construimos sobre el suelo debe estar íntimamente relacionada con el comportamiento del suelo, ya que nuestras obras de ninguna manera se cimientan en el aire, si todas quedan cimentadas sobre el suelo. Y va a depender del tipo de suelo, ¿verdad? El comportamiento del mismo frente a esas estructuras que estamos cimentando sobre él. En esta materia vamos a definir distintos parámetros, ¿verdad? En este caso, al inicio estudiaremos lo que son las propiedades del suelo, ¿verdad? El suelo tiene propiedades mecánicas, el suelo tiene propiedades hidráulicas y propiedades físicas, ¿verdad? Las propiedades físicas se refieren a, por ejemplo, relación de vacíos del suelo, porosidad del suelo, saturación del suelo, humedad del suelo, densidad del suelo, peso específico del suelo como tal. Las propiedades mecánicas se refieren a parámetros de resistencia del suelo como ángulo de fricción interna, cohesión, carga última. Propiedades hidráulicas, por ejemplo, permeabilidad,
gradiente hidráulico, entre otras. En esta materia también hablaremos sobre los ensayos de laboratorio y los ensayos de campo o el trabajo de campo en el desarrollo de la mecánica de suelos. También hablaremos en lo sucesivo sobre el comportamiento de los suelos, factores como la carga aplicada, que en este caso sería la carga de las estructuras, la historia de los esfuerzos, ¿verdad? En este tema se refiere mucho a la parte de consolidación, porque en él podemos reconocer cuando un suelo es preconsolidado o normalmente consolidado, la humedad del suelo, que es uno de los factores vitales para el estudio de la capacidad de carga. La presencia de aguas subterráneas, la presencia de nivel freático, es decir, el nivel de agua que asciende o que permanece a ciertas profundidades en el suelo, e inclusive niveles freáticos que permanecen a nivel de superficie. Factores que afectan la capacidad de carga, por ejemplo, el nivel freático es uno de los factores que afecta la capacidad de carga. El, el tipo de suelos, si son suelos colapsables o no son suelos colapsables. El asentamiento, es decir, los diferenciales de asentamiento que se producen producto de la carga. La estabilidad del suelo y la capacidad que tiene el suelo para dejar drenar el agua. También eventualmente seguiremos hablando de diseño de cimentaciones, pues las estructuras que transmiten cargas al suelo de manera segura y estable, producto de los estudios de suelos, mediante el análisis de capacidad de carga del suelo y su comportamiento frente a los distintos tipos de cimentaciones, por ejemplo, como las zapatas, los pilotes, losas. Es decir, de los estudios de suelo emite las sugerencias para el diseño de fundaciones, pero hay que estudiar primero la capacidad portante del suelo. También estaremos hablando sobre estabilidad de taludes. Dice, el análisis geotécnico de los taludes implica el estudio de la resistencia del suelo, que es uno de los menesteres principales de la mecánica de suelos. La geometría del talud y las condiciones hidrológicas. Cuando hablamos de geometría es porque de alguna manera necesitamos determinar el ángulo de fricción interna que tiene mucha relación con el ángulo de reposo de los suelos para poner o digamos para construir o llevar a un talud hacia un ángulo estable, de tal manera que los suelos se conviertan de suelos inseguros a suelos seguros para poder construir sobre ellos. En cuanto a la importancia que tiene la mecánica de suelo para la ingeniería civil, pues toda obra que nosotros construyamos como ingenieros civiles están cimentadas sobre el suelo. Por tanto, no podemos menospreciar ese, ese el comportamiento del suelo ante la puesta de esas estructuras sobre el suelo que van a, digamos, de alguna manera van a cargar el suelo y van a poner en manifiesto asentamientos por efectos de sus cargas. Pero esos asentamientos van a depender, ¿verdad?, del tipo de suelo y de cómo conformemos el suelo
debajo de las estructuras. Por tanto, cada obra que nosotros construyamos tiene que estar ligada a la mecánica de suelos, a la estimación de su comportamiento. Hoy en día se desestima mucho el comportamiento de los suelos porque muchas veces no se quiere cancelar un estudio de suelos y luego vemos obras que colapsan, que se fracturan porque no hemos tenido en consideración el comportamiento del suelo. Entonces, si utilizamos un tipo de fundación que nos acorde al tipo de suelo o al tipo de estructura que queremos cimentar, pues es lógico que sucedan algunos colapsos dentro de las estructuras. La ingeniería civil va de la mano con la ingeniería geológica. Entre los dos podemos lograr que los suelos sean estudiados eficazmente de forma segura para cada una de las estructuras que queramos construir. La mecánica del suelo tiene muchísimos objetivos, pero acá les he resumido los principales. Evaluar la importancia de la mecánica de suelo en la ingeniería civil es lo que hemos venido haciendo desde que inició esta presentación. Describir los elementos estructurales de un estudio geotécnico lo vamos a definir más adelante. ¿Por qué se debe hacer un estudio geotécnico? ¿Cuáles son los pasos a seguir y qué es lo que se requiere para hacer un estudio geotécnico? Analizar los problemas en la formación de los suelos como material de construcción. Nosotros tenemos que conocer la formación de los suelos para poder emitir juicios sobre estudios geotécnicos. Si no conocemos el origen del suelo, no podemos emitir ningún juicio sobre él. Ese sería, no solamente es que es la parte de calcular, sino que conocer el suelo desde su origen nos da muchísimas ideas de cómo va a ser el comportamiento ante la puesta de estructura sobre él. Analizar los elementos que intervienen en el origen de la formación de los suelos aunado al literal C. Clasificar los suelos según su origen, tamaño de las partículas y estructura del suelo. Son uno de los objetivos específicos de esta primera clase para la mecánica de suelos. Ahora sí, hablemos sobre lo que es un estudio geotécnico y qué es lo que busca el estudio geotécnico. Un estudio geotécnico busca establecer con razonable precisión características geotécnicas de la zona comprometida. ¿A quién llamamos la zona comprometida? Pues el lugar donde nosotros vamos a cimentar la estructura, bien sea un edificio, bien sea una casa, bien sea un puente, bien sea una alcantarilla, bien sea una torre, bien sea un monumento. En todo ese tipo de obras nosotros tenemos que manifestar un estudio de suelo, un estudio geotécnico. Entonces, en el estudio geotécnico debe determinarse inicialmente la naturaleza de los depósitos del suelo, la geología, la geomorfología, el origen del suelo. Es por eso que yo les decía anteriormente que nosotros vamos de la mano con los geólogos, que son los expertos en esta área. Mas, sin embargo, nosotros no podemos menospreciar ese estudio y dejar solo que el ingeniero geólogo emita juicio. Nosotros tenemos que ir
en el conocimiento de la geología del suelo para conocer su origen, de tal manera que ese material nos sirve para la redacción del estudio geotécnico y no solamente para la relación, sino para las decisiones que tomamos en el momento de calcular algunos de los elementos de resistencia o los parámetros de resistencia de un suelo. En un estudio geotécnico hay que definir la profundidad y el espesor de la composición de cada uno de los estratos, es decir, cuando se hacen las exploraciones del suelo, nosotros vamos. ¿Cuál es la metodología utilizada para un estudio geotécnico? El estudio geotécnico tiene tres etapas y las tres importantes. Ninguna vale más que la otra, porque una conlleva a la otra. El trabajo de campo, el trabajo de laboratorio y el trabajo de oficina. El trabajo de laboratorio el trabajo de campo consiste en recolectar información preliminar. Por ejemplo, información geológica del lugar, que muchas veces esa la tomamos de la internet, ubicando el lugar, a ver qué información geológica hay allí, ¿verdad? O en alguna institución dentro del lugar donde, por ejemplo, una alcaldía, que tengan alguna información geológica del lugar. La sismicidad del lugar, que eso es muy importante para el diseño y eso debe ir reflejado en el informe. ¿Cuál es la sismicidad o la sismicidad reciente del lugar? La topografía, que nos ayuda a ver cuál es el drenaje del agua. Estudios geotécnicos anteriores, si lo hubiere, pero para eso hay que indagar, bien sea en las alcaldías o con algunas personas del lugar que llegaran a tener conocimiento de que hubo algún estudio geotécnico anterior. Las fotografías aéreas son muy importantes porque primero nos ayudan a definir el lugar, también nos ayudan a definir, por ejemplo, humedades del sitio o algunas trazas de placas que pudieran ayudar las estructuras. Por tanto, esta información preliminar es muy importante y se consideran como trabajo de campo. El reconocimiento superficial determina la naturaleza y el origen del suelo, su geomorfología, homogeneidad del suelo. Es decir, la homogeneidad tiene mucho que ver con que
los materiales que encontremos en los distintos puntos de exploración sean iguales o sean diferentes. La topografía, drenaje, estructuras existentes. Esto es clave para nosotros redactar un informe porque cuando hay estructuras existentes y nosotros vamos a mirar, es decir, el día que vayamos a campo, hacemos un recorrido y miramos las estructuras que están a los alrededores. Eso nos habla mucho del comportamiento del suelo o de la cantidad o la altura de las estructuras que se están colocando allí, ¿verdad? Entonces, eso nos ayuda a definir, por ejemplo, y si una estructura está, digamos, está fracturada, eso nos puede indicar si hay algún asentamiento del suelo. Habría que mirar muy bien las estructuras para ver de dónde depende el fracturamiento de alguna de las estructuras o si hay algún colapso de alguna. Por tanto, es importante indagar en los alrededores, ¿verdad?, el comportamiento de esas estructuras. Las excavaciones, taludes, vegetación. En cuanto a excavaciones, podemos decir que si se llegara a hacer una excavación en lugar, pues, excavaciones importantes en el lugar donde se va a cimentar, pues eso va a tener alguna afectación sobre las estructuras que están aledañas al sitio donde vamos a trabajar, los taludes, si están estables, si no están estables, la vegetación que nos indica mucho sobre la humedad del suelo, porque al haber humedad se producen distintos tipos de vegetación y si no hay humedad, pues no, prácticamente la vegetación es nula. Entonces, todos estos pasos que estoy hablando nos ayuda a definir el método exploratorio, ¿verdad? Entre los métodos exploratorios, pues puede existir una calicata a pozo a cielo abierto o una perforación a rotopercusión para ir tomando material o, por ejemplo, un ensayo SPT que hablaremos mucho más adelante. Entonces, en la exploración preliminar se obtiene todo el material de subsuelo. Luego, la exploración definitiva es la toma de muestras y luego ensayos de laboratorio. O sea, es decir, en esa exploración definitiva, nosotros vamos a definir los ensayos que vamos a realizar en el laboratorio. Si bien es cierto que que en el laboratorio de suelo se hacen múltiples ensayos, no todos son necesarios para el estudio geotécnico. Entonces hay que definir cuáles son los más importantes y los que se refieren al comportamiento previo que uno ha visto del suelo y en función de eso se emite la petición de los ensayos, del tipo de ensayo. Entonces luego viene el trabajo de laboratorio, que ya le toca al laboratorio hacer los ensayos en función la, de las características en las cuales se deben realizar los ensayos, porque nosotros tenemos que definir las características en las cuales se van a realizar los ensayos, ¿verdad? Porque solo nosotros sabemos qué es lo que a fin de cuentas vamos a redactar y vamos a calcular en nuestro informe geotécnico. Y luego, por supuesto, pues viene el informe final, que es sentarse, ¿verdad? En la oficina, tomar todo lo visto o todo lo recabado en el trabajo de campo con los ensayos de laboratorio en mano y ponernos a calcular, ¿verdad? Y a definir la estructura del informe, que también tiene una estructura que ahorita pues no la vamos a nombrar, pero los informes geotécnicos tienen una estructura en la cual pues nosotros podemos guiarnos para elaboración de ese informe. Entonces, vamos a definir en esta diapositiva qué es un suelo. Un suelo es un agregado natural de partículas minerales sin cohesión permanente y
fácilmente removible por medios mecánicos de baja intensidad. Es decir, un suelo es algo que lo podemos, digamos, separar inclusive con las manos, ¿verdad? O con un pico o con una pala. Mientras que una roca es un agregado mineral con cohesión permanente, ¿verdad? Y que requiere medios mecánicos de alta intensidad o voladura para su remoción. Entonces, creo que ese concepto está muy claro. Entre la roca y el suelo hay un proceso de transición, porque es decir, la roca es la madre del suelo, porque de ella se desprende por proceso en la zona de transición, por un proceso de meteorización, es decir, la zona de transición, que es la meteorización de la roca. Vamos a ver un poco más adelante sobre ese tema. Hablemos del origen del suelo. La mayoría de los suelos que cubren la Tierra están formados por el intemperismo mismo de diferentes rocas. Existe el intemperismo mecánico y el intemperismo químico. El mecánico consiste en el proceso en el cual las rocas se fracturan en piezas menores de menor tamaño bajo la acción de la fuerza física, como la corriente de agua de los ríos, los vientos, las fuerzas de ola, el hielo o deshielo, la acción de descongelamiento. Es decir, el proceso mecánico es el que hace que de alguna manera produzca la fragmentación de la roca a piezas de menor tamaño y a medida que son transportados físicamente, bien sea por el agua, en los ríos, por los vientos, por las olas, por el hielo, por el deshielo, pues terminan convirtiéndose en partículas mucho menores, ¿verdad? Y que muchas partículas menores conforman el suelo. El intemperismo químico, que es el proceso de descomposición química de la roca, se fractura en piezas menores, cambia su composición química, tanto que puede transformar el material en otro totalmente distinto. Ejemplo, el intemperismo químico de los feldespatos pueden producir minerales arcillosos. Es decir, un suelo que era inerte puede convertirse en un suelo mineral arcilloso que es completamente plástico. Acá vemos en la imagen parte de un intemperismo mecánico, ¿verdad? Y acá vemos una imagen de los cambios químicos que se producen en las rocas para convertirlas en suelos por efecto de intemperismo químico. Esas rocas que han sufrido intemperismo, bien sea químico o bien sea mecánico, luego son transportadas, ¿verdad? Luego son transportadas. Y dice, el suelo producido por el intemperismo de la roca llega a ser transportado mediante procesos físicos a otros lugares. A esto se le llama suelos transportados. Entonces, los suelos transportados se dividen en suelos aluviales o fluviales, que es lo mismo, y los suelos coluviales, los suelos glaciales y los eólicos. Los aluviales y fluviales son depositados por las corrientes de agua, es decir, son transportados a ciertos lugares por la corriente de agua. Y los suelos coluviales son los transportados por gravedad. Es decir, están a la cima de la montaña y luego se fractura la roca y luego caen por gravedad hacia las partes más bajas de la montaña. Y luego posiblemente son transportados por el río al lugar donde ellas han caído. Los glaciales, ¿verdad? Que son suelos depositados por acción de los glaciares, ¿verdad? Es decir, por el hielo y el deshielo de los suelos. Entonces, esos bloques
fracturados son también transportados por gravedad a otros lugares o por corrientes de agua. Los suelos eólicos que son transportados por la acción del viento, ¿verdad? Esos son suelos finos y arenas finas que son las que logra transportar el viento. Dice que los suelos transportados y residuales contienen turbas y suelos orgánicos originados de la descomposición de materiales orgánicos que han arrastrado por el camino. Pero estos suelos hay que tener muchísimo cuidado con ellos porque son suelos de alta compresibilidad. Es decir, son suelos en los cuales al colocarle una estructura sobre ellos hay que tener muchísimo cuidado con sus asentamientos porque esos asentamientos son grandes y se producen en el tiempo. Los suelos coluviales que habíamos hablado anteriormente, pues son producto del deslizamiento, siguen siendo materiales transportados y son producto del deslizamiento, como se ve aquí en la figura, ¿verdad? Piedra, deslizamiento y contienen partículas gruesas y finas, peñones, fragmentos de roca, material orgánico y suelos con cierta plasticidad. Estos materiales son fácilmente permeables. Estos materiales, pues, están hacia la cima de la montaña, luego se fracturan o por algún movimiento sísmico caen hacia la parte de abajo y son los que son llamados coluvios o coluviales, como se puede ver acá en la figura. Los suelos aluviales que son producto del transporte del agua, ¿verdad? Existe una selección y tipo de partículas al depositar por el río al disminuir la velocidad de transporte. Lo que quiere decir esto es que los suelos se transportan, ¿verdad? Y luego eh, mmm, se depositan de acuerdo al tamaño, comenzando por los más de mayor tamaño que depositan hacia el fondo y los de menor tamaño van depositándose en la parte superior de los materiales con mayor tamaño. Entonces, dice, se deposita primero en este orden los fragmentos de roca. La roca luego que sería la de más bajo, ¿verdad? Luego se depositan las gravas, luego las arenas, luego los limos y luego las arcillas. E inclusive al final pudiéramos colocar los coloides, ultracoloides, que son suelos que estando agua en la superficie se permanecen en suspensión. Si no hay agua, pues ellos decantan y se secan, pero serían los últimos que quedarían en la capa este, que está en contacto con el aire. Los depósitos de grava con presencia de arena y limo son materiales altamente resistentes. Todos estos materiales que contienen gravas, arenas y limos, podemos considerarlos como suelos resistentes. Es decir, hablamos de resistente en cuanto a la estructura o podemos hablar como suelos um, como muy buenos para fundación, como tal. Los suelos lacustres, estos están formados en lagos o en las desembocaduras de los ríos.
están conformados con la existencia de material orgánico. O sea, los suelos lacustres son los que llegan al final, los que están, digamos, en los lagos y que, como les decía anteriormente, los suelos van depositándose, pero los suelos más finos son los que llegan a los lagos y normalmente allí llegan limos, arcillas, ¿verdad? Y inclusive los coloides, y que son suelos que se van decantando en un depósito, ¿verdad? Y estos suelos están conformados con la existencia de material orgánico. Material, depósitos que hay que tener gran cuidado porque ellos se producen a grandes asentamientos como lo hice saber hace alguna diapositiva anterior. Los suelos orgánicos, pues también se depositan por tamaños desde en la profundidad del de mayor tamaño hasta el de menor tamaño, por ejemplo, los suelos orgánicos, los suelos arenosos, los suelos animosos y por último los suelos arcillosos. Vamos a hablar sobre los depósitos marinos, ¿verdad? Que son suelos producto de la acción de las olas que descargan energía frente a la costa. Entonces, los suelos residuales también se puede discretizar a través de otras características en función del transporte, que es la forma. Porque los suelos transportados, ¿verdad? Se van produciendo formas a través de su transporte. Entonces, cuando el transporte es poco, las partículas se presentan de forma angular, ¿verdad? Cuando el transporte es mediano, las partículas son subangulares y bordes redondeadas. Y cuando el transporte es intenso, hay partículas redondas y muy redondas, ¿verdad? Acá en la figura podemos ver los suelos, cómo se producen los suelos residuales. Acá hay una separación mecánica de los suelos,
pero ya les mostraré de alguna práctica de laboratorio la separación mecánica para que ustedes logren verlo. Bueno, hasta aquí llega estas diapositivas de esta primera clase. En unos breves momentos voy a grabar la siguiente clase. Por tanto, pues aquí queda mis datos, mi teléfono, mis correos, para que lo tengan allí en el momento que me quieran escribir. Bueno, fue un placer saludarles y estar con ustedes.